Estamos grabando. Bien, muchísimas gracias, licenciado Aldo. Nuevamente saludar a todo el grupo, señores diplomantes. Eh, Vamos a compartir hoy un tema interesante, ¿no? Un tema relacionado a la metodología de investigación, ¿no? Su nombre, la monografía. ¿Por qué estamos abordando este tema? Básicamente porque es un requisito, como decía el licenciado Waldo Soto, ¿no? Un requisito para optar el título o mejor dicho, el diploma en educación superior, ¿no? Entonces, bajo ese criterio es que estamos todos, ¿no?, obligados a conocer, aunque ya seguramente muchos o todos conocemos, ¿no?, esta metodología de investigación, pero la Universidad Pública de El Alto tiene dentro de sus actividades, ¿no?, la monografía como un tema de investigación con características propias, ¿no? Y ese es el objetivo que nos llama ahora para poder compartir con ustedes, ¿ya? Entonces, dicho eso, voy a darme la palabra para continuar este, este tema relacionado a la monografía. En otras palabras, dice, ¿no? O cómo escribir bien sobre un tema, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una monografía para obtener el diploma en educación superior. Es un paso más, es una etapa que nosotros, ustedes como participantes en este curso, tienen que lograr. En ese sentido, vamos a desarrollar brevemente lo que significa, ¿no?, eh, el, el desarrollar esta metodología de investigación, la monografía. Empecemos definiendo qué es una monografía. La monografía es un trabajo que tiene la particularidad de versar sobre un tema bien delimitado y preciso. En general, resulta un escrito breve en el que se prefiere sacrificar la extensión de los asuntos tratados en beneficio de la profundidad. ¿Qué nos está queriendo decir? O sea, el trabajo que nosotros hagamos, la monografía que elaboremos, no no tiene que ser, perdón, alguien está, a ver, perdón. Ya le despides al magister al magister. Bien, bueno, decía que eh, definimos la monografía, ¿no? Es un trabajo particular que versa sobre un tema bien delimitado y preciso, ¿no? En general resulta un escrito breve, en el que tratamos de sacrificar la extensión o la generalidad. ¿Para qué? Para beneficiar a la profundidad, ¿no? El trabajo, la monografía que ustedes elaboren, tiene que tener esa característica, ser puntual, ¿no? Abordar un tema específico, un tema concreto. Entonces, esa va a ser la característica de su monografía. ¿Y cuántas clases de monografías conocemos, ¿no? Se conocen muchas, varias, pero generalmente se conocen tres, ¿no? Aquí lo estamos tomando como distintas funciones discursivas de una monografía, o sea, en otras palabras, clases de monografías, ¿no? Y generalmente se manejan tres, decía. Por una parte, monografía descriptiva, cuando trata de las características de personas, objetos, situaciones, etc. Otro tipo, la narrativa, cuando expone de modo sucesivo hechos, acontecimientos o circunstancias. Y una tercera, explicativo-expositiva, cuando los hechos, los acontecimientos o las situaciones son explicadas. Pero en nuestro caso, la Universidad Pública del Alto
exige, ¿no? Les exige a ustedes que elaboren, ¿no? Como decía el licenciado Soto, una monografía de compilación. Lo llaman de compilación. Esa monografía de compilación va a tener la siguiente característica. Va a estar un poco entre la descriptiva y la narrativa, ¿ya? Pero con la característica de que se va a manejar información de tipo secundaria. Esa es la característica, ¿ya? La UPEA le llama monografía de compilación, con la característica, repito, de que vamos a manejar, ustedes van a elaborar, ¿no? Manejando o recolectando información de tipo secundaria, información bibliográfica, no información de primera mano. ¿No? La información de primera mano significa manejar instrumentos de recogida de datos, ¿no? Llámese cuestionarios, listas de cotejo, guías de observación o cualquier otro tipo de instrumento que recoge información de tipo primario. Ese no es el caso cuando elaboremos la monografía para nuestro diplomado, sino, repito, ¿no? Se le llama monografía de compilación, ¿no? Con información fundamentalmente bibliográfica, ¿no? Van a buscar información en documentos, en textos, en libros, ¿no? Y en base a, bueno, a lo que maneja la norma APA, ustedes van a ir desarrollando la monografía. ¿Ya? Entonces, esa es la característica, esa es la forma como ustedes deberán elaborar, en este caso, una monografía de compilación con información bibliográfica de tipo secundario. Pero continuemos. Bueno, ¿qué hacemos o qué pasa cuando realizamos una monografía? ¿Qué aprendemos? Aprendemos a delimitar un problema, a descubrir y reunir información adecuada, a clasificar los materiales documentales, establecer contactos con personalidades e instituciones, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico, comunicar los resultados por escrito, o sea, elaborar el documento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender cuando elaboremos una monografía. ¿Cuál es la estructura? Generalmente esta es una estructura que se maneja dentro de lo que significa la elaboración de monografías. En, la, en el reglamento que maneja la Universidad Pública del Alto, también esta es la estructura válida, ¿ya? Tiene que tener, ¿no? La monografía tiene que tener una introducción. Luego debe tener un desarrollo del tema, ¿no? Luego, posteriormente, pasamos a la conclusión y, por último, la bibliografía. Son esas cuatro partes de la estructura de la monografía, ¿no? Ustedes van a desarrollar de esa manera su monografía, ¿no? ¿Y en qué consiste la introducción? La introducción sirve para formular, ¿no? Se enuncia lo que se va a estudiar. ¿Qué tema voy a desarrollar? Tengo que hacer una descripción, ¿no? Describir el tema, el abordaje o perspectiva con que se lo trabajará, el objetivo que se persigue, ¿no? Se recomienda escribir, bueno, se recomienda, dice la introducción, se recomienda escribir al final, ¿no? Una vez que tenemos una visión global de lo que estamos planteando, ¿no? Eso es lo que se recomienda, ¿no? Esta la parte de la introducción, hacerlo o describirlo al finalizar el trabajo. El desarrollo, ¿en qué consiste el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo del tema.
es propiamente el cuerpo del trabajo. Se trata de la exposición del tema de manera ordenada y lógica, ¿no? Cuando estamos desarrollando el tema, nosotros podemos subdividirlo en partes. ¿Para qué? Para una mejor comprensión. Pero también debemos tomar en cuenta que no debemos exceder, ¿no? No debemos exceder en subdividir el tema. Y una vez que desarrollamos el tema, ¿no? Vamos a llegar seguramente a la otra etapa o la otra parte, que es la conclusión, ¿no? Una etapa importante también cuando estamos elaborando una monografía. ¿Y qué significa o en qué consiste la conclusión? ¿No? Es la recuperación de lo trabajado, tomar aquellos puntos o elementos importantes en el desarrollo, ¿no? En lo que se ha desarrollado del tema, ¿no? Expresión en forma precisa de las ideas esenciales del trabajo. También sugerencias sobre temas que quedaron en el camino y que son necesarios para emprender futuros trabajos, ¿no? Es como, en otras palabras, podemos decir, es la cereza del pastel, ¿no? Poner la cereza al pastel, ¿no? En eso, bueno, de manera, ¿cómo se dice? De manera dinámica, ¿no? Lo planteamos de esa manera, la cereza del pastel. Y por último, la bibliografía, ¿no? La bibliografía es la consignación de todas las obras que se utilizaron en la elaboración de la monografía, ordenadas y siguiendo un criterio único de citación y referencia, ¿no? Y cuando aquí se está hablando de bibliografía, ¿no? Tenemos que tener cuidado un poco al hacer la consignación de, de los textos, de los libros que hemos revisado, ¿no? Tenemos que manejar en base a la norma, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esta parte de la bibliografía, ¿no? La consignación tendrá que hacérselo desde tomando en cuenta ese criterio, la norma A. Y continuando con la monografía, ¿cuáles son los pasos para elaborar una monografía? Los pasos, decimos, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para elaborar una monografía? Tenemos que elegir el tema, la elección del tema. Luego continuamos con la consulta bibliográfica. Seguidamente hacemos lectura y recuperación del material o recopilación del material. Luego hacemos el enfoque definitivo del tema y ordenamiento del material. Y por último, desarrollamos la escritura. O sea, describimos nuestro trabajo, hacemos la descripción de nuestro documento, de nuestro material, ¿no? Entonces, esos son los pasos que nosotros vamos a seguir para elaborar nuestra monografía. Elegir el tema, ¿no? Bueno, una sugerencia, ¿no? Para elaborar una monografía o cualquier trabajo de investigación, siempre es bueno elegir el tema, pero que el tema a nosotros nos parezca, que el tema no sea conocido por nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos, ¿no? Conocimiento, si no es conocimiento profundo, específico, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Tener conocimiento en determinado porcentaje. Es bueno tener tomar en cuenta esa situación, ¿no? Para elegir un tema debemos conocer qué es lo que estamos queriendo plantear dentro de esa temática, qué problema quiero yo abordar, ¿no? Entonces va a ser bueno
para elegir el tema, ¿no? Tomar en cuenta nuestros conocimientos respecto a esa temática. Y en base a eso, ¿no? Se hace la consulta bibliográfica, se recoge información, se hace la lectura y recopilación del material, ¿no? Se le da un enfoque definitivo del tema y luego se va ordenando el material para terminar en describir el trabajo, o sea, la escritura. Cuando hablamos de elección del tema, ¿no? ¿Qué características? ¿Cómo voy a elegir el tema? Algunos tips aquí, ¿no? Elegir el tema no es nada, no tenemos que decir es algo sin importancia, ¿no? No es algo banal o sin importancia. Hacerlo bien o mal condiciona todo el trabajo posterior. O sea, nos está sugiriendo aquí que debemos elegir un tema de interés, un tema que a nosotros pueda servirnos para desarrollar y para, por una parte, yo pueda entender mi trabajo y por otra parte, los terceros, otras personas también puedan entender mi trabajo, ¿no? Entonces, la elección del tema es importante. Tiene que ser apropiado, específico y concreto, ¿no? También para la elección del tema, ¿no? O cuando estemos eligiendo el tema, tenemos que pensar que ese tema tiene que ser atractivo, ¿no? Algo en lo que se esté interesado en profundizar, o sea, tiene que tener su interés, ¿no? Tener en cuenta los intereses personales, la disponibilidad de tiempo, los plazos, la posibilidad de consulta de documentos o libros, el manejo de idiomas para el acceso a determinado material y, y otros elementos o factores, ¿no? Que van a hacer, ¿no? Que van a hacer que el tema sea fácil de elaborar, ¿no? Y hay preguntas que nos pueden ayudar a elegir el tema, ¿no? Por ejemplo, puedo yo decir, ¿por qué me interesa este tema? ¿No? Entonces, y así podemos nosotros buscar otras preguntas para facilitar la elección del tema. Una vez que identificamos el tema, ¿no? Tenemos que plantear el problema. Ese es el siguiente paso, ¿no? En la monografía. Elegimos el tema, hay que plantear ahora el problema. De la idea o tema a investigar, problemas que se quiere investigar. El tema expresa la idea inicial y por tanto, ¿no? Es vaga de algo que se escoge con lo que se quiere desarrollar en la monografía. Pero eso no basta, o sea, la idea inicial no basta, ¿no? Hay que dar el paso siguiente para transformar esa idea más o menos difusa en otra más clara y precisa, ¿no? A través del problema vamos a afinar el tema mediante una pregunta o una serie de preguntas cuya respuesta exprese el objeto de investigación, lo que se quiere conocer del tema, ¿no? La pregunta, ¿no? Para determinar el problema, ¿no? La pregunta tiene que cumplir 3 pasos básicos. Ser clara y concisa, ser pertinente, ¿no? Teóricamente para llevar a cabo la investigación. Y luego ser realista, o sea, que se pueda concretar, que pueda ser realizable, ¿no? Entonces, tenemos que inicialmente buscar un tema, luego encontrarle un problema. Y en base a ese problema tenemos que seguramente ir buscando una serie de variables, una serie de elementos o factores, ¿no? Para, eh, para profundizar en el problema, para solucionar el problema.
para abordar el problema. También es importante la consulta bibliográfica, ¿no? ¿Y en qué consiste la consulta bibliográfica? ¿No? Eso significa ubicar las fuentes, textos y artículos de revistas sobre el tema. Seleccionar los textos que sean esenciales para el desarrollo del tema. Criterios más comunes. No dejar de lado las obras clásicas sobre la materia, las más actuales, los artículos más específicos sobre el aspecto tratado e incluso los más controversiales, ¿no? Aquí lo que nos está queriendo decir es que cuando estemos consultando bibliografía, ¿no? Hay textos que son clásicos que no debemos dejar de lado. O buscar textos, documentos actualizados, ¿no? Y también aquellos que son controversiales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hoy en día el acceso a Internet facilita mucho la tarea de búsqueda de información. Eso es cierto, todos sabemos, ¿no? Estamos con la información en la mano. En nuestro celular, ¿no? Vamos a poder acceder, a partir de nuestro celular vamos a poder acceder, ¿no? A una serie de plataformas, ¿no? A una serie de grupos donde se difunde, ¿no? Se difunde una serie de informaciones, ¿no? Sean estas informaciones de tipo científico, de tipo académico o de otra índole. A nosotros nos interesa, no, lo que nos interesa es recoger información de tipo académico, ¿no? Información científica y como se dice, el Internet facilita esa tarea. Una vez que consultamos bibliografía, ¿no? Una vez que recogemos información, tenemos que dar lectura y recopilar el material, ¿no? Tenemos que dar lectura y recopilar el material, ¿no? Y se dice que este paso quizás sea el más largo de todos, ¿no? La lectura y recopilación del material. Una vez que se realizó la búsqueda bibliográfica, hay que empezar a leer el material. Y aquí vamos a dar algunos tips para optimizar la lectura. ¿Cuáles son esos? Uno, obtener algunos datos sobre el autor. Es bueno saber, ¿no?, qué autor está abordando una determinada temática, ¿no? Revisar el índice del libro para evitar realizar lecturas superfluas para el tema elegido. No todo libro se adapta a lo que se está buscando y leerlo en su totalidad puede llevar más tiempo del que se dispone. Entonces es bueno siempre revisar el índice del libro, ¿no? Porque en el índice vamos a poder encontrar seguramente una estructura donde nos va a indicar eh, la profundidad del tema y otras características, ¿no? Al revisar el índice del libro. Omitir lo accidental y enfocarse en lo que verdaderamente interesa, ¿no? Otro, leer de manera tranquila, ¿no? Entonces, cuando estemos recogiendo información, será bueno que estemos tranquilos, ¿no? Podamos de esa manera, ¿no?, hacer nuestro trabajo de manera más ordenada, más sistemática, ¿no? Cuando estamos tranquilos. Reflexionar sobre lo leído, ¿no? Es otro tip muy importante, ¿no? Reflexionar, hacer análisis, hacer crítica, ¿no? Pero hay una cosa también que debemos tomar en cuenta cuando estamos desarrollando
una monografía de compilación, ¿no? Vamos a poder reflexionar, sin embargo, no. En las monografías de compilación, ¿no? Hay una característica que debemos tomar en cuenta, ¿no? Eh, no debemos emitir, ¿no? opiniones personales, sino basarnos estrictamente eh, en las recomendaciones que nosotros estamos, perdón, en la información que estamos recabando, ¿no? de los distintos autores, ¿no? Hay que tomar ese sentido, ese carácter. Por último, dice recurrir a las llamadas obras auxiliares, diccionarios, enciclopedias. Eso también es un aspecto importante, interesante, positivo, ¿no? Para hacer la lectura y recopilación del material. Cuando estemos trabajando nuestra monografía, ¿no? Va a ser bueno recurrir a estas llamadas obras auxiliares, ¿no? Va a ser bueno tener a mano diccionarios, ¿no? enciclopedias u otros documentos u otros textos que nos permitan aclarar, ¿no? los distintos conceptos, temas que estemos abordando. Y luego, ¿qué sigue? El enfoque definitivo del tema y ordenamiento del material, ¿no? Una vez que hemos hecho la lectura y recopilación del material, vamos a darle un enfoque definitivo del tema y vamos a ordenar el material, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿No? Se trata de hacer una pausa antes de ponerse a escribir para pensar, ajustar las ideas sobre el tema y preparar la guía de redacción. Siempre es bueno partir de un plan o proyecto tentativo que resalte los aspectos más significativos y mantenga un orden lógico que conduzca al objetivo buscado. En esta instancia también es posible escribir a modo de borrador lo que se viene a la mente y no queremos olvidar. Luego habrá tiempo para pulirlo y ordenar. Plan o diseño provisional. Puntos principales del tema, subtemas en que se deriva el tema central, ¿no? Y otros elementos. En esta parte, en otras palabras, podemos decir que cuando hablamos de darle enfoque definitivo al tema y ordenar el material, ¿no? En otras palabras, lo que nos quiere decir es que debemos asumir o debemos hacer una planificación de nuestro trabajo, ¿no? Una vez que hemos hecho lectura, hemos recopilado el material, tenemos que planificar. Tenemos que planificar en sentido de hacer una ordenación, ¿no? de las actividades que a continuación voy a ir desarrollando. Siempre es bueno hacer un plan, ¿no? Por eso dice, es bueno partir de un plan o proyecto tentativo que resalte los aspectos más significativos, ¿no? Y mantenga un orden lógico que conduzca al objetivo buscado, ¿no? Tenemos que planificar el trabajo en base a el objetivo que se ha planteado. En cualquier trabajo de investigación, siempre es bueno tomar en cuenta una relación. La relación título, objetivos y actividades, ¿no? Esa relación tiene que ser estrecha, tiene que haber coherencia entre el título, los objetivos que se plantean y las actividades, ¿no? que se van a ir describiendo o desarrollando, ¿no? Eh, son pautas que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? en el momento de hacer, de elaborar una monografía, ¿no? Vamos a ir planificando a partir de esa relación de coherencia, ¿no? El trabajo tiene que ser sistemático.
¿no? Entonces, eso es lo que nos está planteando aquí. Tenemos que darle un orden, tenemos que darle coherencia, y eso se hace en base a una planificación tentativa. Y una vez que hemos recogido información, lo hemos planificado de alguna manera, ¿no? Hemos programado nuestras actividades, ¿no? Lo que viene a continuación es la escritura. O sea, en otras palabras, lo que viene a continuación es desarrollar, describir mi tema, ¿no? Voy a hacer la escritura. Seguir el plan, o sea, ¿cómo he planificado? Tengo que ejecutar en base a ese plan. Trabajar sin ningún plan es marchar a la deriva, garantía de caos y pérdida de tiempo. Y una forma de mantener en una nebulosa el propio pensamiento y las propias ideas acerca del tema. Pero, si no hacemos un plan, no vamos a estar dentro de un caos. Posiblemente sea una pérdida de tiempo. Por lo tanto, siempre va a ser necesario, va a ser importante, ¿no? Hacer una breve planificación de nuestro trabajo. Y en la escritura también vamos a ajustar el plan, ¿no? Si hemos planificado con algunos errores, ¿no? Vamos a ir enmendando esos errores, vamos a ajustar el plan. Cuando desarrollamos la escritura, ¿no? Lo que aquí nos está indicando, nos está sugiriendo es que tenemos que procurar ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y de lo aceptado a lo discutido, ¿no? Tomar en cuenta esos aspectos. Limitar los subjetivemas y las valoraciones explícitas, ¿no? No es la función de una monografía expresar la propia opinión, ¿no? Hace rato les decía. No es la función de la monografía, no. En la monografía no tenemos que dar nuestra versión, sino la versión de lo que estamos recopilando como información, ¿no? ¿Qué dicen unos autores respecto al tema que yo estoy tratando, que yo estoy describiendo o desarrollando, ¿no? Y por último, no por último, seguimos, ¿no? Al desarrollar la escritura o al hacer el trabajo, tenemos que ser claros, tenemos que Profesor, ser preciso, editas, conciso, no sé no cómo. tenemos que divagar. A ver, vamos a ver quién nos está. Evelyn. Listo, Evelyn ha sido bloqueada. Decía, ¿no? Cuando estemos desarrollando la escritura o la descripción de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que ser claros, precisos, concisos, no tenemos que divagar. Y por eso también, ¿no? El coordinador general nos decía que ustedes han tomado en cuenta que la monografía que exige la UPEA para los diplomados es que estén en el rango de 30 a 35 hojas, ¿no? Es un documento no muy extenso, ¿no? Tiene que ser un documento que sea claro, preciso, conciso. No haya muchas divagaciones. Repito, ¿no? Lo que nos pide es una monografía con mínimo 30 páginas y un máximo de 35 páginas. Y continuando con la escritura, o sea, el desarrollo del tema, cómo describimos, la diagramación, ¿no? Cada trozo de un discurso o de un escrito que posee unidad y está suficientemente diferenciado del resto se separa con una pausa. Punto, punto y aparte, subtítulo, ¿no? Tiene que
En la escritura tiene que haber oración, tiene que haber párrafo y también apartado. Nuestra monografía, el cuerpo de nuestro texto, seguramente se va a componer de estos conceptos, de estas características. Vamos a ir describiendo en base a oraciones, ¿no? Vamos a describir nuestro tema, nuestro problema en base a párrafos y también en base a apartados. Pero siempre tomando en cuenta que tienen que ser claro, preciso, conciso, no divagar mucho. Y continuamos con la escritura, o sea, el desarrollo de nuestro tema, ¿no? La descripción, perdón, ¿no? Aquí vamos a ver 8 consejos para escribir frases eficientes, ¿no? 1, tener cuidado con las frases largas. Vigila las que tengan más de 30 palabras. Elimina las palabras y los incisos irrelevantes. Quedarse solo con lo esencial. Sitúa los incisos en la posición más oportuna, que no separen las palabras que están relacionadas. Busca el orden más sencillo de las palabras, sujeto, verbo y complemento. Evita las combinaciones rebuscadas. Coloca la información relevante en el sitio más importante de la frase, al principio, ¿no? Es importante este consejo. Coloca la información relevante en el sitio más importante de la frase, o sea, al principio. No abuses de las construcciones pasivas, de las negaciones ni del estilo nominal que oscurecen la prosa. Otro consejo, deja actuar a los actores. Y por último, el último consejo, no tengas pereza de revisar las frases. O sea, cuando elaboramos un documento, cuando hacemos un trabajo, ¿no? Tenemos que siempre ir revisando, ¿no? Porque solo de esa manera vamos a poder elaborar un documento, un buen documento. Y ya casi por último, como todo escrito, ¿no? Como todo escrito, ¿no? Debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? En todo escrito, al hacer el desarrollo, la descripción de nuestra temática, el escrito de nuestro trabajo, tenemos que tomar en cuenta lo que aquí estamos observando. La ortografía. No nos olvidemos de la ortografía, ¿no? Por otra parte, la adecuación, la cohesión, la coherencia, ¿no? Entonces, estos son elementos importantes en el momento de elaborar una monografía. La ortografía, la adecuación, la cohesión, la coherencia. Coherencia, ¿no? En el sentido de hacer la formulación de los objetivos, ¿no? Les decía, el planteamiento del título de nuestro trabajo, de la monografía, eh, el planteamiento, la formulación de los objetivos y el desarrollo del tema, ¿no? Tienen que tener coherencia, tiene que haber cohesión, ¿no? Tiene que haber cohesión y coherencia en esos elementos, ¿no? Es fundamental eso. Y por último, seguramente vamos a llegar a la conclusión, ¿no? ¿Y qué es la conclusión? ¿No? Se ofrece una síntesis de lo leído, ¿no? O sea, en la conclusión nosotros vamos a poder ver o vamos a ofrecer, si nosotros somos los que estamos escribiendo o
describiendo nuestro trabajo, tenemos que ofrecer una síntesis de lo que hemos desarrollado como trabajo de investigación, ¿no? Se vuelve sobre los puntos clave y se le da cierre al desarrollo de la temática, junto a recomendaciones y otra información derivada del cuerpo del trabajo, ¿no? Entonces, la conclusión es una parte importante, habíamos dicho, ¿no? Ahí es donde eh, vamos a describir, ¿no?, aquellas partes importantes, aquellos elementos importantes que yo he podido encontrar en el desarrollo de la temática, ¿no? En el planteamiento de mi problema, en la solución, no sé, pero es en la conclusión donde yo voy a poder hacer la descripción de esos elementos importantes que yo he podido encontrar en el desarrollo de mi trabajo. Y a continuación, después de la conclusión, tenemos que describir la bibliografía, que es la relación ordenada y jerarquizada conforme a algún modelo metodológico de todo el material consultado, libros, revistas, diarios, filmes, etcétera, con su información pertinente para que el lector o futuros investigadores puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, un poco aquí vamos a aplicar también la norma APA, ¿no? La norma APA dice que hay varias formas o métodos para describir la bibliografía, ¿no? En este caso, en una monografía. Y por último, también, ¿no?, podemos, dentro de la monografía, podemos incluir los anexos, ¿no? Es permitido y en nuestro trabajo, dentro de lo que significa monografías permitidas en posgrado de la Universidad Pública del Alto, no está permitido eh, eh, hacer los anexos, ¿no? De haberlos, que son el material gráfico, visual o del tipo que sea, ¿no?, que por razones de espacio, pertinencia o estética no se incluyó dentro del desarrollo, sino que se lo refiere y se ubica al final de todo, o sea, en anexos. Muy bien, de esa forma, entonces, hemos hecho una descripción de lo que significa nuestro trabajo de investigación que ustedes van a ir desarrollando en el tiempo que se ha planteado hoy en día, ¿no? Y eso significa elaborar una monografía. Es un método de investigación académico, ¿no?, un método de investigación científica que ustedes van a elaborar para acceder a su diploma, ¿no?, en este curso. Eh, Muchísimas gracias por su atención. No sé, estoy presto a a las preguntas que ustedes puedan, que ustedes tengan. Adelante. Hola, hola, hola. Magíster, buenas noches. Una duda. El Buenas tema noches. elegido, asumo que debe ser en relación a lo que hemos visto durante todo el desarrollo de este diplomado, ¿no? Correcto. Sí, ustedes van a poder elegir un tema relacionado a, por ejemplo, planificación en educación superior, didáctica en educación superior, por ahí currículo, ¿no? Eh, Son, ¿no?, temas que deben estar relacionados a los 4 módulos que ustedes han desarrollado en el curso. ¿Alguna consulta más? Gracias, magíster. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta en relación a la cantidad, por ejemplo,
espacio que hubiera entre el tema de introducción, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas hojas más o menos debería abarcar en relación al cuerpo, ¿no? Y lo mismo, digamos, en tema de conclusiones. ¿Hay algún parámetro o es más es algo que nosotros ya podemos, según el tema, adaptarlo? A ver, ya, les decía a inicios que la UPEA posgrado tiene su propia estructura. En este momento yo hubiera querido mostrarles la estructura que se maneja desde posgrado. Tengo problemas para activar ese archivo, ¿ya? Entonces, por favor, yo quisiera que tengan la paciencia. El día de mañana, mañana es domingo, a más tardar hasta el día lunes, a mediodía posiblemente, no, voy a enviar los siguientes archivos para que ustedes puedan tener pleno conocimiento de la forma de presentación de su monografía. Por una parte, la carátula. Tenemos una carátula oficial, ¿ya? Voy a enviar esa carátula, como les digo, hasta el día lunes. Tiene su formato, su propio formato, la carátula para la monografía en posgrado de la UP. Pero no se preocupen, hasta el día lunes, hoy hubiese querido mostrarles simplemente cómo es, ¿no? Pero no se puede habilitar ese archivo, ¿no? El archivo donde se encuentran eh, donde se encuentran esos datos, ¿ya? Pero tenemos una carátula, no se preocupen, ustedes van a tener. Luego también tenemos el formato de cómo van a presentar. Y es similar a lo que hace rato decía, por ejemplo, ¿no? El formato o la estructura. La estructura que yo les voy a enviar es una estructura oficial de la UPEA, pero es similar a esta. Van a empezar con una introducción, van a desarrollar el tema y luego van a van a describir las conclusiones y la bibliografía. Y si tienen anexos, a continuación ¿no? Pueden también, ¿no? Eh, introducir los anexos, ¿ya? Sin embargo, como les decía, les voy a enviar la estructura, porque es importante esta parte. Les voy a enviar la estructura para que ustedes puedan guiarse, ¿no? En la elaboración de su monografía. Y otra cosa más, adjunto a esos documentos que voy a enviar, también va a estar el tipo de letra, el tamaño de letra, ¿no? El tamaño de letra, bueno, los espaciados también seguramente, aunque no es tanto los espaciados, lo más importante, tipo de letra, tamaño de letra, eh, los márgenes y la numeración, ¿no? Pero que en todo caso, ¿no? También la posgrado de la UPEA, ¿no? Toma como base la normativa A. Si ustedes revisan la norma APA, ¿no? Tiene su estructura cuando se elabora trabajos de investigación, ¿no? Entonces, la UPEA ha tomado como base esos datos, ¿no? Esas características que se debe tomar en cuenta para elaborar la monografía. Sin embargo, para ser más precisos, para no tener problemas, mi persona va a enviar al grupo, ¿no? Toda esa información, esas puntualizaciones que les estoy indicando, ¿no? Tipo de letra, tamaño de letra, márgenes y numeración, básicamente, ¿no? La numeración también es importante. Por ejemplo, se dice que en una monografía se debe comenzar desde la
a enumerar el texto a partir de la introducción, ¿no? Y eso es lo que se hace también aquí en posgrado de la UPEA, ¿no? Las primeras páginas, como ser la carátula, los agradecimientos, el índice, no se los, bueno, se los va a enumerar de otra forma, en números romanos. La carátula no se enumera, pero sí a partir de los agradecimientos, el índice, se los va a enumerar con números romanos, pero con números arábigos a partir de la introducción, ¿no? Pero cuando les envíe la estructura, ustedes van a ver claramente lo que les estoy diciendo. ¿Alguna otra consulta? Adelante. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda respecto al tema de la cantidad de las hojas que son entre 30 y 35. ¿Estas 30 35 hojas estarían incluyendo lo que son carátulas, dedicatorias, índices? ¿O sería a partir de la introducción que tendrían que contar las 30 35 hojas? Es a partir de la primera, desde la carátula. Es desde la carátula hasta la última hoja, 30 35. No, eso es lo que ha explicado también el licenciado, el coordinador general. Ok, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, señores diplomantes? El licenciado, una consultita. En el trayecto Adelante. que vayamos elaborando nosotros nuestro trabajo, ¿vamos a poder hacer alguna consulta con usted o no sé quién, o directamente va a ser la presentación del borrador y ahí las observaciones? Ya. Tienen un cronograma, ¿verdad? Hoy les ha planteado el coordinador general. Entonces, yo también les voy a pedir que, por favor, cumplan ese cronograma de actividades, ¿no? Mi persona va a estar presta eh, para despejar cualquier duda, ¿no? En cualquier momento ustedes me pueden llamar, ¿no? Para ir, como decía, despejando alguna duda, ¿no? Respecto a la elaboración de la monografía. Y bueno, no se preocupen, yo voy a, ¿no? En la medida de mis posibilidades, voy a tratar de ayudarles. Eso por una parte. Por otra parte, no, también les voy a pedir que hablábamos de un cronograma, ¿no? Entonces, por favor, cumplir ese cronograma de entrega, básicamente de entrega de la monografía, ¿no? Ya se ha planteado una fecha y cumplir, ¿no? Con esa fecha, y también seguramente desde posgrado se va a delegar a los revisores de sus monografías, ¿no? Ellos generalmente tienen una semana. Sin embargo, he estado viendo ahora que estamos acortando un poco el tiempo, y decía el licenciado Soto, eso es para que podamos en grupo todos nosotros este curso, no pueda lograr su diploma en este año. Porque si vamos a demorar, no, si no vamos a cumplir el cronograma que les ha planteado el licenciado Soto, no, nos vamos a alargar. Eso quiere decir, ¿no? Como ya estamos a finalizar, como ya está finalizando el año, no vamos a tener que esperar hasta el próximo año, ¿no? Entonces, lo que pretende, ¿no? Nuestro posgrado, nuestro coordinador, es que ustedes puedan tener su diploma, ¿no? Dijo hasta máximo, no, los primeros días de diciembre, y máximo hasta la quincena, hasta la segunda semana, dijo, ¿no? Ya puedan ustedes recoger sus diplomas. Eso es lo que estamos
lo que se ha planteado, eso quisiéramos. Entonces, si todos ustedes o todos los de este grupo, de este diplomado, cumplen con ese cronograma, no va a haber ningún problema, ¿no? Se va a poder lograr esa meta que se está planteando. ¿Ya? Por eso yo les ruego también que vayan elaborando, ¿no? En la medida de sus posibilidades, ¿no? En el tiempo mínimo posible, ¿no? Y cualquier duda, por favor, llámenme, ¿no? Y hagan la consulta que ustedes digan. Ya, simplemente eso. Algo más, señores Gracias, diplomantes, magister. ya para ir Licenciado, muy buenas terminando. noches. Va a Adelante, disculpar. adelante. Bueno, mi duda es de que, bueno, todos tenemos que realizar la monografía, pero no vamos a tener tutores. O directamente el trabajo que realicemos lo tenemos que enviar a usted para poder realizarlo y nos pueda corregir. O la universidad nos va a asignar algún tutor para poder corregir algunas situaciones. Esa es tal vez mi duda. Disculpe. Ya. A ver, no, en este caso, en posgrado no hay tutor, ¿no? El único responsable va a ser el coordinador del curso, ¿ya? No, el coordinador del curso es mi persona, entonces cualquier duda voy a poder absorber, ¿no? Lo que ustedes me vayan planteando. Y sí va a haber revisores de su monografía, ¿no? Se ha puesto una fecha y eh, a partir de esa fecha se va a entregar a otros docentes que son revisores de la monografía. Ellos van a revisar. Y en el tiempo que se ha programado, ellos mismos les van a enviar a ustedes, eh, les van a devolver la monografía con las observaciones que hayan encontrado. Si hay observaciones, les dirán, hey, tiene que corregir esta parte, esta parte. Y si no hay ninguna observación, ¿no? Indicarán sin observaciones, adelante, ¿no? Bueno, haga la impresión o algo así, ¿no? Pero más o menos esa es la, 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 la metodología que se aplica, ¿no? Vamos a seguir ese camino. ¿Alguna consulta más? Muy bien, me parece que no hay dudas, no hay ninguna consulta más. Vamos a terminar, ¿no? Siempre, bueno, reiterando que en el transcurso de estos días, hasta el día lunes, ¿no? Hasta el día lunes, voy a enviar a la plataforma, ¿no? El formato, la estructura de cómo deben presentar su monografía, desde el punto de vista del aforo, quiero decir, ¿no? Del aforo. Muy bien, si no hay otra consulta más, nos vamos a despedir, señores diplomantes, sin antes, ¿no? Agradecerles por su presencia en esta reunión, agradecerles por confiar en la Universidad Pública del Alto. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego, señores diplomantes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, magister. Hasta luego y muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.